Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Es que al no ver la pantalla, tú sabes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, muchas gracias. Vamos a comenzar esta presentación, esta webinar de Cristianos Socialistas. Me gustaría, si podéis, que apagarais los micros para poder escucharnos todo bien. ¿Vale? También deciros, el formato va a ser una presentación rápida. Va a intervenir Lola y después Cristóbal López, que es el coordinador cristiano socialista, el coordinador federal, y Lola, que es la vicesecretaria general del Provincial de Córdoba. ¿Vale? Después tendremos un turno de preguntas, las podéis mandar por escrito, las podéis mandar o las podéis hacer de voz, como cada uno decida, y se atenderán todas. Intentaremos que sea una webinar rápida, no dure más allá de 45 o 50 minutos. Y sobre todo que llevéis de aquí, bueno, la sensación de que es cristiano socialista. Esa es la parte que más nos interesa. ¿Y cuáles son las posibilidades de cristianos socialistas también? Que os llevéis la sensación de que el proyecto es un proyecto que puede aportar mucho y poco más. Es decir, voy a pasar rápidamente a Lola para intentar que esto sea más breve, lo más breve posible. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Es verdad que las casas del pueblo tenemos esa dificultad por la crisis sanitaria que estamos atravesando, pero bueno, las redes sociales, los webinars, ¿no?, nos permiten tener ese contacto con todos y cada uno de vosotros y tener una tarde como la que vamos a pasar a desarrollar. En este caso, sabéis que lo hacemos de mano de Cristianos Socialistas. Nos acompaña Ricardo, que acaba de presentarnos, como sabéis, el coordinador del grupo de Cristianos Socialistas en Córdoba, que lleva desarrollando su labor hace ya varios años, con el que hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en esta casa, en la casa de todos y cada uno de vosotros, bueno, pues esa presentación del grupo motor y desarrollar distintas actividades que consideramos importantes, ¿no?, en la trayectoria y el fondo y el trabajo que desarrolla Cristianos Socialistas. Hoy en la sede provincial nos acompaña también Cristóbal López. Me imagino que los que nos acompañéis le ponéis cara. Se celebró la Asamblea Federal de Cristianos Socialistas en el mes de septiembre del año pasado y de ahí salió una nueva ejecutiva encabezada por Cristóbal López, que nace con el objetivo fundamental, y así lo definen ellos mismos, de trabajar por crear un espíritu para tender puentes basado en la creación de una sociedad de la acogida y no del rechazo, de la convivencia y de la no exclusión, de la alianza y no del enfrentamiento, del amor y no del odio. Yo quiero agradecerle a Cristóbal que se haya desplazado hasta Córdoba, que nos permita compartir con todos vosotros las reflexiones que hoy nos trae y que desde luego sirva para seguir poniendo en valor ese grupo de trabajo que en Córdoba Ricardo representa, ¿no?, y que venga a sumar dentro del gran proyecto, de la gran familia que somos los socialistas cordobeses. En estos momentos de especial dificultad por la pandemia del COVID, de la crisis social y económica en la que nos encontramos, no podemos obviar que la crisis sanitaria ha traído consigo esa crisis económica. Es más necesario que nunca que trabajemos codo con codo, que lo hagamos poniendo por delante a las personas que peor lo están pasando y que salgamos de esta situación sin que nadie se quede atrás. Esos son los objetivos en los que nos movemos siempre la familia socialista. Que nadie se quede atrás en unas condiciones tan adversas como las que nos han tocado vivir en el pasado año 2020, en este año 2021, y que sabemos que todavía serán meses por delante, duros para todos, y desde luego más que nunca debe de aflorar esa unidad de acción de todos los socialistas y de todas las socialistas. Desde la dirección provincial del partido somos conscientes, y antes hacía referencia a ello, de que Cristianos Socialistas puede ayudarnos a abrir vías de diálogo con el ámbito creyente de la ciudad, de nuestra provincia, de nuestros pueblos, profundizar
en esa reflexión sobre el erróneo estereotipo cristiano, que normalmente se suele asimilar a alguien conservador, a alguien de derecha, ¿verdad, Cristóbal y Ricardo? El trabajo, el compromiso y poner a las personas en primer lugar, a quienes más lo necesitan, son los valores que nos unen a los socialistas y que unen también a los cristianos. El papel que jugamos las autoridades civiles no consiste en estar de espaldas al hecho religioso, porque la confesionalidad del Estado nada tiene que ver con que la política, la sociedad, la Iglesia estén de espaldas, y donde la laicidad no debe de significar la persecución de las ideas religiosas, sino el respeto a la conciencia individual de cada uno. En esa línea de trabajo viene pues desarrollando su actividad Cristianos Socialistas. Como decía al principio de esta webinar, encabezado en este momento por Cristóbal, que está desarrollando un amplio trabajo, que hemos tenido anteriormente la oportunidad de compartir un rato en el que me contaba que el desarrollo de estos actos se vienen celebrando en otras provincias, también en otras comunidades de nuestro país y, en definitiva, al final, ser capaces de aunar a todos los socialistas cristianos en torno, ¿no?, a una misma familia que así desde el Partido Socialista en Córdoba consideramos. Bueno, Cristóbal, estamos dispuestos a escucharte, a escuchar esas reflexiones y nuevamente darte la bienvenida a Córdoba. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Lola, y agradecer que me hayáis invitado para estar en esta maravillosa tierra, en esta agrupación provincial del PSOE de Córdoba, tan importante dentro del proyecto socialista del PSOE de Andalucía y también, por consiguiente, del PSOE federal. La verdad que estoy en mi segunda casa, ya lo comentaba con los compañeros que yo de segundo apellido soy Villatoro, mi madre es cordobesa y los cuales estoy aquí encantado. Y además con el discurso de Lola, pues totalmente satisfecho, como he entendido, como entiende nuestra labor y lo bien que lo ha resumido en pocas palabras, ¿no? Bueno, pues como estoy diciendo, ya me conocéis la mayoría, soy Cristóbal López, soy el coordinador federal. Yo creo que es importante en estos tiempos de sufrimiento que la visión de los andaluces estemos en la dirección federal y la del proyecto de Cristianos Socialistas. Y digo esto fundamentalmente porque Andalucía es una tierra que sabe mucho de justicia, de solidaridad, de libertad, porque es una tierra que ha sufrido mucho. Y cuanto más sufre un pueblo, más sabe cómo superar ese sufrimiento y convertir sus penas en virtudes como la esperanza, la solidaridad y la fe. Una de las preguntas que más me han hecho en estos tiempos, y muchas veces es difícil responder, es ¿hace falta cristianos socialistas en el PSOE? Es decir, ¿hace falta que se visualicen los cristianos dentro del Partido Socialista Obrero Español? Bueno, primero, algo normal, creo que cualquier visualización de cualquier colectivo dentro de una organización es un marchamo de fortaleza y de calidad. Y esa visualización no es más necesaria que nunca, desde nuestra filosofía de tender puente, ¿no?, dentro del socialismo español y, por consiguiente, la sociedad y los tiempos que estamos viviendo. Porque los socialistas lo que queremos para la sociedad lo debemos de querer también para la vida de nuestro partido, en el día a día, porque al final la coherencia nos hace fuerte. Trabajemos, yo creo que hace falta trabajar hacia adentro lo que defendemos hacia afuera. Y si defendemos la sociedad, la tolerancia, el respeto, el diálogo, también hay que practicarlo de puerta hacia adentro. Yo creo que en estos tiempos los discursos sobrecitados, agresivos, grandilocuentes y apocalípticos no pueden tener ni futuro ni presente en nuestra sociedad. Pero tenemos que avanzar para seguir siendo visibles y necesarios para el proyecto socialista y para el conjunto de la sociedad con actos como los de hoy en el crecimiento del proyecto en Córdoba. ¿Y por qué digo que somos necesarios? Somos necesarios para mi cuestión por tres cuestiones: por valores, por estrategia y por necesidad. Por valores porque primero se llega a la política por los valores, que es lo que uno es, y después por los principios, que es la aplicación de lo que uno es, y más tarde por ideología, que es el programa de lo que uno es para llevarlo a cabo.
porque sin ningún ánimo de superioridad moral, ni intelectual, ni siquiera espiritual en el sentido de actitud, es positivo que este grupo sea un canal para vincular, como ha dicho Lola, la fe cristiana y la lucha política para dar sentido real y concreto a nuestras vidas. Por tanto, somos necesarios desde el punto de vista de los valores. Y eso se tiene que notar en nuestra actitud, lo digo muchas veces a los compañeros, y en nuestro discurso de cristianos socialistas. Y fundamentalmente sabiendo que la ética es el motor del socialismo. Y como he dicho antes, sin ninguna supremacía moral ni intelectual, los cristianos socialistas, quiero decírselo al partido, debemos de ser especialistas y somos en ética. Por tanto, somos necesarios por valores. También por estrategia, porque hay que construir espacios donde confluyan la sociedad civil y la esfera política. Los partidos son patrimonio de la militancia, pero los valores que defienden son patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas que quieran compartirlo. Hoy en día hay que buscar escenarios donde no haga falta la obligación partidista, pero sí el compromiso de valores. Eso estratégicamente es necesario, crear espacios de debate que nos lleven a hablar con palabras nuevas, problemas clásicos que desgraciadamente están de actualidad. Para esos escenarios de encuentro entre sociedad civil y esfera política, creo que es fundamental el papel de cristianos socialistas y después lo explicaré también desde el punto de vista de la estrategia electoral. También por necesidad, porque tenemos la necesidad de unirnos en tres frentes, compañeros y compañeras. El primer frente es la defensa del estado del bienestar. Los hombres y mujeres que estamos aquí, que estáis ahí, tenemos pasión por la justicia, deseos por la libertad y la necesidad de acabar con la desigualdad. Y llevamos nuestro ADN la reivindicación del estado del bienestar. Tenemos que ser la voz de la conciencia socialista en cualquier paso atrás en la pérdida de derechos. Segundo frente, tenemos que liderar las reivindicaciones que vienen del miedo y de la frustración que ha creado, paralelamente al estado del bienestar, un estado del malestar. Hay que hablar desde la sinceridad a esos ciudadanos que han sido olvidados, y lo sabemos, por el orden establecido. Hablarles desde la verdad y combatir a los populistas que solo han hecho manipular sus vidas, sus desgracias, para su rentabilidad electoral. Los cristianos socialistas tenemos el deber de estar en primera línea de choque. Tenemos que tener esas personas que lo siguen pasando mal como opción preferente de nuestra acción política. Más de 3,1 millones de españoles no pudieron mantener una temperatura adecuada en su vivienda el invierno pasado. Seguimos teniendo una tasa de desempleo por encima del 16%, casi liderando el desempleo en Europa. Y es cierto que el escudo social de un gobierno socialista presidido por nuestro secretario general, Pedro Sánchez, ha mitigado la crisis de la pandemia. Pero ese escudo social no puede olvidarnos de miles de personas que solo pueden mirar a los socialistas para que sigamos trabajando por ello, porque los ciudadanos y ciudadanas, una vez es lo que votan, pero cuando te sientas con ellos en la acción diaria, sabe que su única esperanza y su única solución es el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. En el tercer frente tenemos que combatir un estado de odio que algunos intentan imponer, desde el discurso de la búsqueda de adversarios, desde un discurso donde sin adversarios no hay política. Tenemos que superar la línea entre los vencedores y los vencidos que siempre habitan la política y que los portavoces de esa pseudo nueva política siguen practicando y aumentando. Decirle que detrás del odio habita el miedo y el miedo es fusil del mal. Frente a ese miedo que nos lleva al mal, hay que recuperar el espíritu de reencuentro cotidiano y saber que es mejor confrontar que enfrentar. En estos momentos, pienso, no hay alejamiento de la política. Quitando los datos de las últimas elecciones catalanas, que han sido una circunstancia, y también las vascas de pandemia especial, pienso que no hay desafección de la política, sino hay cansancio de las continuas crisis que estamos viviendo, golpeando a las clases medias y a las clases trabajadoras. No hay democracia sin clase trabajadora. Por tanto, después de estas crisis guerra, hace falta un discurso de reencuentro, de mirar con ojos nuevos para un mundo y una realidad nueva, de reencuentro de las clases sociales, fundamentalmente de la clase trabajadora con las clases medias, de reencuentro entre los jóvenes y los mayores, de reencuentro entre diferentes religiones y culturas, de reencuentro entre territorios. Espero que el espíritu de Salvador Illa sea una solución a medio y largo plazo para el reencuentro entre Cataluña y España.
de reencuentro orgánico. Tenemos que saber buscar espacios de encuentro, de diálogo, de construcción. Tener proyectos políticos no contra nadie, sino para. Tenemos que decir que los cristianos socialistas, en nuestro discurso, tenemos que ir diciendo a esos estrategas del poder que la polarización puede acabar con la democracia, porque la democracia es buscar normas de convivencia y no de enfrentamiento. Tenemos mucho trabajo, compañeros y compañeras. Uno de ellos es la tolerancia mutua, que es acordar, no estar de acuerdo. Ese es nuestro ADN, lo sabéis, tender puentes en la aplicación de la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia es la búsqueda del equilibrio como fin supremo. Es vivir en paz sin levantar muros. Porque el socialismo, lo ha dicho hace poco la compañera Lola, porque el socialismo y el cristianismo no son pensamientos de rechazo, sino son pensamientos de amor. Esa es nuestra razón de existir y su praxis la democracia. La democracia es el sistema que mejor puede ordenar el desorden actual, porque la tolerancia mutua exige sabiduría y autodominio. Yo creo que el rasgo de la mayoría de los compañeros y compañeras de cristianos socialistas está en esa línea. No digo que no existan el resto, y lo conozco, de los compañeros y compañeras del PSOE, sino que es un rasgo general de los compañeros de cristianos socialistas. A la tolerancia mutua que he hablado antes hay que sumarle un nuevo concepto, la contención institucional, para ampliar los límites de las instituciones y no hacerlas pétreas al cambio que la sociedad necesita. Tolerancia y contención institucional deben de ser las vías por donde mejor circula el socialismo democrático. Los cristianos socialistas estamos preparados para el presente que necesita el proyecto socialista. Sabemos que lo malo no es tener concesiones del mundo diferentes, sino ser excluyente. Creo que gobernar, y aquí tenemos una compañera que gobierna, hoy es saber que hay que estar dispuesto a ceder, que los que hoy no te apoyan, mañana te pueden apoyar en otros proyectos. En estos momentos creo que la principal amenaza de la democracia no es la violencia, sino la simplicidad, que es donde se mueve mejor y perfectamente el populismo. Hay una rebelión intelectual sobre la complejidad de su entendimiento. Hoy hemos visto cómo los criterios de decisión, previsión y gobierno siguen siendo criterios de verosimilitud que no se cumplen las condiciones de una intensa complejidad como la que tenemos. Se gobierna, y estamos viendo la pandemia, sobre lo desconocido. Es cierto que a veces las soluciones simples mejoran y hacen una distinción momentánea de la perplejidad, pero no solucionan nada. Tenemos retos por delante como partido y como grupo federal dentro del partido. Cambio climático, inteligencia artificial, democracia por algoritmo, uberización de la sociedad. Mi tranquilidad desde el punto de vista electoral es que la derecha no se entera de nada. Plantea una sociedad homogénea y unos valores que no se corresponden con la realidad. Eso también le pasa, y lo digo de respeto, a la Iglesia. En el sentido de la Iglesia, como miembro que soy de ella, me da pena. Me da pena que la Iglesia que pisa moqueta no se entere de los cambios de la sociedad, que sí se entera esa Iglesia que pisa adoquín. En el siglo XX, la Iglesia perdieron a los jóvenes, pero en el siglo XXI, me temo, van a perder a las mujeres. Y cuando se pierden los jóvenes y se pierden las mujeres, se pierde la posibilidad de cambiar la sociedad. Por otro lado, los liberales solo ven mercado y elección racional. También desconocen la complejidad social. Pienso que somos socialistas, compañera Lola y compañero Ricardo, los mejores preparados para entender que la intervención en la sociedad tiene que realizarse mediante procedimientos más útiles y combinados. Estoy convencido que la socialdemocracia es el mejor sistema ideológico para gestionar las democracias actuales y sus complejidades. Esa es la misión del líder actual, ordenar el desorden. De nuevo y nuevo desorden, que hay que ordenarlo, vuelvo a empezar. Ese es el bucle de los tiempos que vivimos. Tenemos que meternos en la cabeza, y esto es una cuestión más árida, un principio general de la teoría de la organización, que nos advierte que el aumento de la incertidumbre exige un incremento de capacidad de anticipación y respuesta. Esa es la clave, anticipación y respuesta. Hoy vemos una sociedad más diversa, tecnológicamente más sofisticada y un escenario global de interdependencia. Vemos cómo la autonomía política entra en colisión con la interdependencia. Esto tampoco lo ven los nacionalistas. ¿Y cuál es nuestra misión? Ayudar a orquestar equilibradamente todas sus dimensiones
y para eso es fundamental nuestra filosofía de tender puentes, sabiendo que en estos tiempos hay una democracia irritada donde la desigualdad está detrás, pero no solamente la desigualdad. Tenemos que ser autocríticas porque también hay un malestar por el cuestionamiento de las instituciones de la solidaridad. Y ese discurso sí es importante para nuestra gestión, porque los cristianos socialistas tenemos que ser hombres y mujeres que lideren un discurso de paz en la calle y en el partido. Miren, hoy la economía se ha hecho grande y el mundo pequeño. Las distancias en espacio y tiempo se han acortado como nunca y hace falta trabajar juntos todos, políticos, periodistas, sociólogos, filósofos, humanistas, para identificar lo que nos hace sufrir a todos. Tenemos el gran desafío de nuestros tiempos, identificar, y lo digo de respeto, el mensaje evangelio emergente y lo que hace sufrir a la gente y dar soluciones. Para eso tenemos que estar visibles, como hoy. Y para eso creemos y tenemos que creer para crecer. Y seguimos creando cristianos socialistas como hoy en Córdoba. Para mitigar desde el embrión del partido, y nunca olvidarlo, que estamos siempre en la frontera, pero con los dos pies dentro del partido, lo que hace a la gente pasarlo mal. A veces son cosas de fuera y se pueden resolver desde la dialéctica materialista, pero muchas veces son cosas de la adentro y hay que resolverlo desde la dialéctica espiritual. Y ese espiritualismo, compañeros y compañeras, es importante para nuestra labor. La revolución del siglo XXI es la revolución del alma. Y esa revolución se hace estando centrado en hacerlo bien para hacer el bien. No es solo hacerlo bien desde el punto de vista de la administración, sino el bien también para el país. Esa es nuestra diferencia con la mayoría que nos planteamos diariamente, hacerlo bien y en hacer el bien. Dije que iba a explicar nuestra utilidad desde la estrategia electoral y voy a dar algunos datos, y ya voy terminando. En las últimas décadas se han producido un importante declive, y hay que ser consciente de los niveles de creencias y prácticas religiosas en Europa, y la religión ha dejado de tener un papel central en los programas electorales y posterior de gobierno de los partidos políticos. Esto ha ido unido a una reducción de los espacios públicos de la religión, quedando o intentando quedar marginada al ámbito privado, por lo que su influencia en el voto de los ciudadanos es cuestionada desde la literatura de investigación de la temática. Sin embargo, ni el aumento de la secularización de la religión es tan evidente, ni la religiosidad ha dejado hoy de estar presente, ni tampoco ha sido un tema que se ha dejado de estudiar. En Europa los partidos y sus líderes siguen introduciendo debates relacionados como la educación, la construcción de mezquitas en las ciudades, legalidad o ilegalidad del aborto, matrimonio de parejas de la religión, del mismo sexo. Sí, pensamos que aunque la evolución parece encaminada hacia un laicismo generalizado, observamos desde el mundo académico cómo la religión y los radicalismos religiosos están influyendo en las decisiones políticas y los partidos, por consiguiente, en el comportamiento electoral. Miren, en una escala de ubicación ideológica, quien mayor se demuestra religioso son los que se encuentran, si el cero es la extrema izquierda, y el 10 es la extrema derecha, los que se encuentran en mayor posición, el grupo con mayor posición religiosa, o donde hay mayor sentido religioso, son los ciudadanos ubicados en el 5. El Partido Socialista se mueve entre el 3,5 y el 6. Y sí, que casi nuestro mayor número de votantes, que es el 5, coincide con el mayor número de ciudadanos en la escala ideológica que se considera religiosa. Y es interesante ver también cómo las directrices eclesiásticas sobre el comportamiento de los católicos en sucesivas ocasiones, y esto no solamente interesante, sino que a mí me hace un poco de gracia, sí, que el comportamiento en sucesivas ocasiones en las elecciones generales por la evolución de los apoyos electorales obtenidos por la izquierda, en general por el PSOE muy concretamente. ¿Qué quiere decir? Una cosa es lo que hacen los católicos y otra cosa es lo que la Iglesia oficial pide. Yo de verdad no me plantearía seguir aconsejando porque hago ridículo, porque la Iglesia cada día pide que se voten a partidos, no lo dicen con nombre y apellido, sino lo dicen con un perfil que no son de izquierda y la gente, nuestra gente religiosa, sigue votando a los partidos de izquierda. Por tanto, si fuese de izquierda, la Iglesia dejaría de aconsejar. Como así mismo se verá, la discordia resultante es una consecuencia obligada de varias cuestiones. Primero, de los procesos de secularización, que ha conferido a los católicos una autonomía individual mucho mayor de la que se supone los portavoces de la jerarquía eclesiástica o los líderes de los partidos conservadores. Se habla mucho de la secularización, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto?
La secularización supone la menor fuerza de las creencias religiosas, la disminución de las prácticas religiosas o el alejamiento de la Iglesia en cuanto a institución. También la secularización implica una progresiva racionalización e individualización de las conciencias. Los efectos de esta secularización han facilitado así una compatibilidad creciente entre sentirse de izquierda y autodefinirse católico de un lado y han reducido de otro la elevada religiosidad. El voto religioso, como bien sabemos, pero difícilmente a veces expresamos, no siempre es un voto conservador, como bien ha dicho la compañera Lola en pocos minutos. La clase de los trabajadores, quiero decir, es la que se siente religiosa, por lo tanto votan de manera equitativa por partido de izquierda y partido de derecha. O sea, la relación entre religiosidad y voto por partido de derecha no parece tan obvia. Debemos observarnos en que el grupo de obreros, esto según el CIS, según datos, tan cualificados, grupo de obreros, cualificados como no cualificados, son de mayoría en la entidad religiosa. Mayoría que mantiene en sentirse religioso frente al grupo de clase alta y clase alta media y nueva clase social. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Sí, que en nuestros grupos de clase social, según el CIS, clase obrera, cualificados o no cualificados, son más religiosos que las clases alta-alta. Así que nuestro votante potencial es mucho más religioso que el votante de clase alta. El grupo de obreros cualificados, que es un grupo donde hay una gran bolsa de votos del Partido Socialista, lidera el sector católico y creyente de otra religión. Igualen con las nuevas clases medias. Sí, que si le sumamos al grupo de obreros cualificados el voto católico practicante, el voto católico no practicante y el voto de creyente de otra religión, si lo que es la religiosidad, supera a las nuevas clases medias. La clase media baja, la clase obrera y la clase baja pobre es más católica practicante que la clase alta y la clase alta media. La clase obrera, media baja clase, trabajadora clase y baja pobre, que son las etiquetas, representan un 31% de los católicos practicantes y un 37% de los católicos no practicantes. Pero si le incluimos la variante creyente, es decir, usted cree en otras religiones, que también es un sentido religioso, la clase media baja es 43% religiosa, la clase obrera religiosa es 25% y la clase obrera baja pobre 35,2%, siendo un 17% de la clase obrera baja a otras religiones. Es decir, que de ese 35% la mitad es a otras religiones. Esto demuestra una de nuestras teorías que he venido aquí hoy a decir, que es la relación entre la variable de clase obrera y la variable del voto religioso. Y sí, es verdad que nuestra mayor clase de voto está en esa clase obrera. Esta relación entre clase obrera y el sentido religioso no la observamos desde la exclusividad, sino desde la hipótesis de que el voto religioso no tiene dueño en estos momentos electoralmente. Es decir, desde la perspectiva de la observación de la sociedad, la Iglesia no es un todo homogéneo. A través de ella pasa la gran contradicción social que genera la dinámica de la historia. Y vamos a ver el voto del partido. Los católicos practicantes son un 20,9% votan al PSOE y los no practicantes un 31,2%. Si sumamos 20 con 31, pues da 50 y algo, ¿vale? Es importante este dato porque los católicos no practicantes es el grupo mayoritario de la variable identidad religiosa, que representa un 42,5%. Y de esos 42,5%, el 13,3% vota al PSOE. Somos la fuerza mayoritaria de los no practicantes, porque el PP, sí es verdad que lidera a los practicantes, y nosotros lideramos a los no practicantes. Pero también el PSOE lidera a los creyentes de otra religión, 34,7%. Y voy a terminar con una cuestión un poco simpática, que es que los católicos no practicantes valoran mejor a Pedro Sánchez que a Pablo Casado. Los católicos practicantes valoran a Pedro Sánchez entre mucha confianza y bastante, un 16%, los católicos practicantes poquito, que no están los votos del PP, y un 25% de poca confianza. A Pablo Casado los católicos practicantes le dan un 21% y a Pedro un 16%, pero después lo castigan mucho a Pablo Casado con un 41,6% de poca confianza. Y aquí vienen los nuestros. Los católicos no practicantes, a Pedro Sánchez bastante confianza y mucha confianza, un 22%, mientras que solamente confían en Pablo Casado un 9,7%. Y voy terminando, que ya
se va acabando el tema y para que los compañeros y compañeras hagan preguntas. Hipótesis 1. Cuanto mayor secularización, mayor presencia de creyentes en el sector progresista de izquierda. Yo creo que por eso muchas veces a la Iglesia oficial no le gusta que haya secularización. No solamente porque pierdan fuerza, sino porque empiezan a salir gente de la izquierda a identificarse con el mensaje de Jesucristo. Hemos demostrado con estos estudios, con una visión diacrónica, que la secularización en España ha ido enlazada con una mayor presencia de católicos y creyentes de otras religiones en el sector progresista. Y después, hipótesis 2. Cuanto más años de democracia, por eso a alguna parte de la Iglesia le molesta un poco el tema, mayor pluralismo en el sector religioso. Cuanto más democracia, mayor pluralismo en el sector religioso. Pues hemos visto con algunas comparaciones cómo la democracia ha traído la no exclusividad del voto religioso. Cómo los católicos valoran más al líder de la izquierda que al líder de la derecha en algunos momentos. Bueno, he venido a explicar, creo que nuestra necesidad. Me hubiera gustado mejor este tema electoral, que es más complicado, más enrevesado, si no se ven los cuadros, pero bueno, creo que ha quedado claro. Lo que todo el mundo pensamos es muy fácil, se entra en el SIS y se ve estos datos. Y bueno, y muchísimas gracias por invitarme a intentar resumir pues, lo máximo, hablando mal y normal, lo que sea, pero creo que se me ha entendido por lo necesario que somos, ¿no? Desde el punto de vista de valores, estratégicamente y electoralmente. Y muchísimas más gracias al PSOE de Córdoba por darme a nosotros, no a mí, a Cristianos Socialistas, pero yo al final soy un instrumento de Cristianos Socialistas, a ser visible. Muchas gracias, Lola. No sé si tenemos alguna pregunta. José Antonio. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues saludaros, me congratula mucho de la iniciativa que habéis tenido el PSOE de Córdoba, saludaros desde el PSOE de Sevilla. Soy el coordinador provincial de Cristianos Socialistas en Sevilla. Aparte, soy íntimo amigo de Cristóbal desde la infancia. Y bueno, no voy a perder esta ocasión de compartir con vosotros. Sé que lleváis muchos años también trabajando en el tema de Cristianos Socialistas en la provincia. Y bueno, un poco hacer algún comentario para reforzar lo que Cristóbal ha planteado y ha expuesto fenomenalmente. Porque bueno, lo que nosotros hablamos aquí en Sevilla de cristianos sobre Cristianos Socialistas es que bueno, nacemos como un sentimiento de valores, como una cuestión de valores. Entendemos que somos creyentes antes de ser socialistas y por ser creyentes y compartir los valores cristianos, pues coincidimos en el socialismo y nos hacemos socialistas y nos comprometemos con ese partido que creemos que más comparte bueno, con nuestra ideología personal, nuestro compromiso social y nos identifica plenamente. Y bueno, nuestro compromiso es mayor aún por ser cristiano, al abarcar el ámbito de la moralidad y de la ética dentro de nuestro partido, pues de una forma, pues quizás con todavía más intensidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos como grupo necesario, como ha dicho Cristóbal, porque bueno, hay muchos sectores que están representados dentro del Partido Socialista. Nosotros como cristianos o como creyentes no estamos representados, pero bueno, somos un grupo que ya ha demostrado Cristóbal con cifras bastante importantes, que representamos a un número bastante importante y que yo creo que nuestra misión es, aparte de tender puentes hacia afuera, tenderlos hacia adentro, ayudar a construir los proyectos socialistas en los aspectos que competen sobre todo al tema de la moral, de la equidad, de la igualdad, en temas tan sensibles y tan importantes como la sostenibilidad, el medio ambiente, desde la recuperación de una intelectualidad que en política, a mi juicio, pues se está perdiendo un poco. No me refiero a la intelectualidad de la capacidad por la justicia obtenida, ¿no? Sino a la intelectualidad de la reflexión, porque la acción y la política
sereno y respetuoso, tolerante, pero firme. Y bueno, yo siempre acabo diciendo, y siempre hemos acabado diciendo, y en algunos ámbitos federales hemos dicho, que ahora mismo quizás más que nunca a la política le hace falta amor. A la política le ofrecemos política, pero también nos hacemos gestión, ¿no? Tenemos aquí a Rosa, que aprovecho para saludarla, que ha hecho gestión y además es diputada andaluza. Ella sabe bien lo que es hacer gestión desde la confrontación y desde la crispación, pero también sabe lo que es hacer política desde esa palabra que suena moña, que suena raro, que es el amor, pero que hay que introducirla, hay que crear de forma transversal en todo lo que hacemos, tanto institucionalmente como políticamente. Yo creo que ese es un papel que nosotros podemos jugar. ¿Cómo? Pues dentro de las posibilidades que vayamos pudiendo aportar a los congresos, ideológicamente, ayudarle al partido en ámbitos de la educación, en ámbitos de igualdad, en algunos ámbitos que competan a la moralidad, a valores y tal, que nosotros podamos tener algunas ideas claras y que podamos ayudarles y después, bueno, pues generando y apoyando a políticos que están demostrando que se puede ser político, creyente y cristiano y que se puede conectar con cualquier apartado de la sociedad. No se hizo en su momento. Aquí tenemos en Sevilla un ejemplo muy claro, que es Juan Espada, que es un alcalde que bueno, es creyente y tiene un espectro social de compaginación con la política y de aceptación muy amplio. Desde gente, claro, la sociedad sevillana igual que la cordobesa, que es muy cofrade, que tenemos un sentimiento muy arraigado de estas cosas, y donde estamos infiltrada la cultura católica y la cultura cristiana sobre todo, pues se adapta muy bien a este tipo de líderes. Y igual que eso llegado y que además es un líder pues cristiano, que tampoco va alardeando de eso, ni tenemos por qué ir alardeando de eso, pero sí que es verdad que impregna eso y que a mucha gente de este partido históricamente y a los que no vienen de este partido le choca mucho que todavía dentro de nosotros mismos nos choca y nos genera conflicto que se pueda ser cristiano o que podamos estar a favor de la Iglesia Católica, que yo estoy intentando hablar de la Iglesia Católica porque cada vez estoy más desencantado de ella. Pero bueno, cristiano, podamos ser socialistas a la vez, pues ese tipo de líderes sosegados, tranquilos, calmados, que transmiten, que hacen buena gestión, porque está impregnada en su gestión también y en su pensamiento político el cristianismo, pues son los que, ese perfil sereno, firme, cercano, intelectual y que tienen capacidad de respuesta. Creo que nosotros debemos y principalmente siempre que pensemos que somos socialistas y que estamos ahí, que nuestra misión es ayudar a los necesitados. Eso por encima de todo, ayudar a quien más lo necesita por encima de todo, con tranquilidad, con serenidad, pero con mucha firmeza. Así que muchas gracias a todos. Desde Sevilla os mandamos un abrazo fuerte. Yo lo mando en nombre de toda mi coordinadora y de todos nosotros. Hemos creado un grupo, Cristóbal lo sabe, hemos creado un grupo que somos ya como hermanos, que cada vez vamos aumentando, pero es que somos casi ya como una familia. O sea, ya en nuestro grupo de WhatsApp ya hablamos de cosas muy personales y nos apoyamos entre nosotros y nos ayudamos, aunque también hacemos política, pero es muy bonito porque es diferente a otros grupos políticos en los que puede estar uno metido. Y en eso pues os mandamos y os transmitimos desde Sevilla pues nuestro amor, nuestro cariño, nuestra fuerza y aquí estamos para también lo que va a faltar en cualquier ámbito. Un saludo y un abrazo y muchas gracias Cristóbal por tu magnífica exposición. Muchas gracias. ¿Alguna cosita? Rosa. Rosa. Estaba escuchando a José Antonio, ¿no? Yo, en primer lugar, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, pero creo que me gustaría inicialmente valorar como muy positivo este encuentro que se hace desde Córdoba, pero que mira a muchos más lugares y no hemos podido dar cita aquí, compañeras y compañeros de distintos lugares, no solo de Andalucía, sino también de España. Y a mí me parece que hay que poner encima de la mesa algo que hablaba Cristóbal y también José Antonio, es la importancia de Cristianos Socialistas no solo en el ámbito del partido, sino en el trabajo que hay que hacer hacia la ciudadanía, que es clave, esencial y fundamental. Los ciudadanos y las ciudadanas deben saber cada día más y mejor que estamos
no, yo soy cristiana, no soy creyente, practicante o no practicante, pero aquí estoy en el PSOE. Hay gente que dice, pero hay gente que no en el PSOE. Todavía hay gente del exterior que, por raro que parezca, se lo interroga, se lo pregunta. Y yo creo que tenemos que visibilizarnos mucho más. La visibilidad nuestra y el trabajo que debemos hacer desde el partido hacia el conjunto de la ciudadanía es clave, esencial y fundamental porque podemos aportar un plus al partido desde el trabajo que realizamos en distintos ámbitos de carácter social por parte nuestra. En ese tenor, bueno, pues decía San Antonio de Sevilla, Córdoba, te puedo asegurar que también es una Córdoba cofrade, donde las cofradías están muy asentadas, en una Córdoba singular. Sevilla quizá tiene nosotros su tengamos más singularidad, conectadas, Córdoba tiene la suya, igual que nosotros tengamos más igual conectadas. que el resto de España, pero cuando entra en contacto allí donde se gobierna con cofradías y con personas de carácter individual y con grupos de carácter social comprometidos firmemente en mejorar la vida de las personas, automáticamente las personas que entran en contacto se tienen como referente porque van tendiendo la mano. O sea, se trata de trabajar se trata de tender la mano con amor, con solidaridad, con justicia social, con feminismo. Y aquí, pues, si me permitís, hago un pequeño paréntesis porque yo tengo la suerte de estar ahora mismo participando en el grupo feminista a nivel federal, donde nuestro coordinador está permanentemente trabajando en el grupo, ahí en primera línea, pues Cristóbal, y se está produciendo la revuelta de mujeres, es un paso de las mujeres en el ámbito de la Iglesia esencial y fundamental. De la mano de las mujeres van a venir los grandes cambios de la sociedad. Y lógicamente, esto nos tienen también que acompañar los compañeros, pero de la mano de las mujeres esos grandes cambios se van a ir materializando, porque no olvidemos que la igualdad es un concepto profundamente revolucionario, permitidme esta expresión, porque es una manera de cambiar el mundo, de hacer un mundo mucho más humano, mucho más justo, mucho más social y mucho más solidario. Y en ese contexto, a mí me parece que el ámbito de revuelta tiene que comportar y conllevar que todos los cristianos socialistas miremos hacia lo que se está haciendo ahí desde distintos colectivos, de mujeres, teólogas, a colectivos más de carácter social, más de carácter humanitario, y que estemos muy presentes sin querer ponernos en la primera línea, con prudencia, pero a la vez con presencia, que es un elemento esencial y que tiene un referente, que es el 2022, en lo que es el sínodo de obispo en Roma, y que ahí, en que la voz de la mujer esté, no solo porque vaya a ser la primera mujer en la historia que va a votar, sino porque tenemos que estar las mujeres reivindicando. Y ahí, cristianos socialistas, mujeres y hombres, tenemos que jugar un papel de compromiso esencial y fundamental. Yo no me quiero extender, sé que hay algunos compañeros que tenían interés, al menos en el grupo de Córdoba, hablar algo sobre la ley de eutanasia, pero en cualquier caso yo pongo el tema de la revuelta encima de la mesa porque me parece que este año ya se ha visto que prácticamente en todas las ciudades de España las mujeres han dado un paso hacia adelante teniendo una igualdad plena en el ámbito de la Iglesia, y eso realmente no solo puede fortalecer algunos pasos que está dando el Papa Francisco, sino que puede fortalecer el sector, digamos, más progresista de la Iglesia, y que lo necesitamos fuerte porque ya sabemos lo que luego pasa. Ya tenemos un Papa que es mucho más permeable, mucho más receptivo a todas
Cristina. Carmina. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, solo quería agradeceros. ¿Que me oís bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, solo quería deciros, soy de Lleida, soy militante del PSC, me he colado en vuestra reunión, pero no es un... Bienvenida, Carmina. Perdona. Bienvenida. Ah, gracias. Desde Lleida. Exactamente. Que sepáis que también se ha colado María Marta Fernández. Bueno, pero molt bé, que l'heu trobat. A ver, para mí es un confort poderme encontrar hoy con vosotros en este proceso que vamos haciendo muchos cristianos y cristianas de salir del armario, no me acuerdo de que sepáis que bueno, la sociedad catalana tiene peculiaridades distintas, sobre todo a nivel de laicismo y laicidad, y que también quería compartir con vosotros que las elecciones autonómicas han sido un impulso muy grande para que muchos cristianos y cristianas del PSC nos empezáramos a organizar y compartiéramos, y que bueno, de esta misma dinámica ha salido también pues, que hoy podamos estar compartiendo con vosotros. Solo quería agradeceros la fraternidad más allá de las fronteras que hoy estoy viviendo. Gracias. Gracias, Carmina. Yo quisiera responder decirle algo a Carmina, ¿puedes? Claro. A Carmina. Carmina, ¿qué tal? Oye, primero felicitaros por el trabajo que habéis hecho en campaña. Me reuní con ustedes antes en Campet. Bastante mal. Sí, sí, vale. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Que primero felicitarte por el trabajo que habéis hecho en campaña electoral. También felicitaros por el resultado. Y fundamentalmente, bueno, habéis puesto de referente un estilo de hacer política que ahora también se ve en Madrid con Gabilondo, de gente seria y gente comprometida, alejada de lo que se puede decir del populismo, tanto de izquierda como de derecha, que el populismo al final es soluciones simples a problemas complejos, al final se nos va a llevar a una ruina totalmente del sistema. Pero, como bien saben, me reuní con ustedes antes de la campaña, ahora también espero reunirme también con el Grupo de Madrid, también para animar y para impulsar, y luego quiero terminar con un PC. Felicitaros a ustedes por vuestro trabajo y fundamentalmente a Jordina. Habéis hecho un buen trabajo, un buen documento, recogida de firmas, y que somos partido hermano, pero de verdad, ¿vale? La sangre. Y nada, que a seguir trabajando, y creo que el proyecto que representa Salvador Illa es un proyecto a corto y largo plazo, ¿vale? Y nada, un fuerte abrazo desde aquí, desde Andalucía. Miguel Ángel Herrero. Miguel Ángel Herrero. Sí, buenas tardes. Yo creo que desde Murcia os hablo. Estoy con Cristóbal de la Comisión Federal y estoy encantado de compartir con vosotros este rato. Porque se anima uno bastante, ¿no? Aquí en Murcia andamos con una realidad un poquitín pobre todavía. Esperamos que podamos ir creciendo, y coincido efectivamente con lo que estaba diciendo Cristóbal, ya lo hemos hablado más de una vez, y creo que es una sensación compartida por todos los socios periodistas de que somos efectivamente muy necesarios, tanto en el partido como en la iglesia. Lo digo con también mi experiencia personal, por ejemplo, que muchas veces los curas tampoco nos reciben demasiado bien. Mi cura mismo aquí en mi parroquia me deja cantar en la iglesia, pero poco más, no quiere que se dé con los jóvenes y tal, porque soy socialista, ¿no? Y el otro día me dijo, vengo todos los días para que te dejes la política, ¿no? Creo que creo que bueno, tenemos mucho que hacer, mucho que hacer dentro de la iglesia. Creo que es una buena ocasión, como decía Rosa hace un momento, una buena oportunidad, porque bajo el papado de Francisco las cosas pueden cambiar mucho, y la propia conferencia episcopal está bastante tolerante, como hemos visto desde la Comisión de Educación, en el clima de diálogo que se ha establecido con el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, con don Alfonso Carrasco. Creo que ha sido un ambiente muy bueno. Y en el partido, pues ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Tenemos que ir abriendo un poquitín las puertas y que vayan el resto de los compañeros y compañeras, como bien dice Cristóbal, es una
María del Mar. Hola, buenas tardes, compañeros. En principio no pensaba decir nada, pero es que tengo como una necesidad muy importante de hablar con vosotros, ¿no? Para mí es un gozo, un gran gozo el poder encontrarme con vosotros esta tarde, saber que en el PSC, en Cristianos del PSC, no estamos solos, sino que nos acompañáis, hermanos y compañeros de toda España, y que podamos decir España con la cabeza alta en estos momentos en que en Cataluña están a punto de volver a ganar los independentistas, a pesar de que fuimos nosotros los que ganamos en las urnas, pero ya sabéis que puede ser que este fin de semana haya un presidente de Esquerra Republicana, y a pesar de que Salvador Illa, los socialistas ganamos las elecciones, ¿no? Pero es un problema fuerte. Yo sí que os pido a todos que recéis por nosotros. Nosotros también rezamos por vosotros. Y disculpadme, pero es que es difícil estar en Cataluña. O sea, fue muy difícil el 2017, pero continúa siendo difícil. Parece que no se quieren apear del burro y bueno, ya veremos. Desde luego, Salvador no ha tirado la toalla y hasta el último momento continuará luchando. Y si no, pues este gobierno que se está gestando de las derechas de Junts por Cataluña, con el jefe que está fuera, que es el que lo maneja todo, Esquerra Republicana, y el partido antisistema de la CUP. Bueno, yo también soy de las que entré en el PSC porque soy cristiana, porque pensaba que es muy importante que los cristianos también estemos en política, aparte de tener un interés, ¿no?, por la política y por considerar que el PSOE y el PSC son, bueno, partidos hermanos, que es lo mejor que hay en este país. Y nada más, un abrazo a todos y bueno, hasta la próxima. Un beso, la paz, a todos, felicidades. ¿Hay alguna palabra más, Joaquín? No sé, Cristóbal, si... Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es transmitiros a todos los compañeros y compañeras que estáis acompañándonos en este webinar. Tenemos que pediros disculpas porque es verdad que no estamos viendo de forma directa la complejidad, las facilidades y las fortalezas que nos dan las redes sociales, pero bueno, muchas veces técnicamente tiene su complejidad. Pero bueno, detrás de las cámaras siempre están los compañeros que nos están ayudando para ir trasladándonos vuestros mensajes y que pudiéramos ir dando la palabra. Tengo que agradeceros especialmente a los compañeros que desde fuera de nuestra provincia nos acompañáis, a todos los compañeros y compañeras de Cataluña, transmitiros nuestra fuerza, la fuerza socialista, la fuerza del socialismo andaluz y hoy del socialismo cordobés. Todos hemos vivido con el corazón entrecogido, os lo puedo asegurar, los días de campaña electoral en Cataluña. También vivimos con muchísima alegría los resultados electorales. Y es cierto que al final las sumas son las que son. Estamos en un país democrático, en un sistema en el que al final existen esas sumas que desde luego no nos dan los resultados ni esperados ni deseados. Yo en ese sentido quiero también, no obstante, trasladaros esa ilusión por seguir trabajando. El camino es el trabajo y el esfuerzo, no podemos olvidarlo nunca, y más dentro de un partido como el nuestro. Y ese ejemplo lo tenéis en Andalucía, donde a día de hoy seguimos batallando, luchando con todas nuestras armas, que no son otras que ponerle freno a la derecha y la ultraderecha en Andalucía,
desde nuestra secretaria general de Andalucía, Susana Díaz, que de forma diaria pues está haciendo un trabajo relevante para parar ese discurso que nos acecha a diario, pero sobre todo para poner en evidencia el significado de las políticas de derecha y de ultraderecha en una comunidad como la nuestra. En Andalucía, igual que en el resto de España, estamos viviendo la peor crisis que tengamos probablemente la mayor parte de todos nosotros en nuestro recuerdo. Una crisis que, desde luego, sin el apoyo del Gobierno de España difícilmente nos hubiese permitido sostenernos y mantenernos en una situación como la que nos encontramos, porque la realidad de Andalucía son centros de salud cerrados, salud no responde, no se le da cobertura a nuestros mayores. A día de hoy son muchos los mayores de 80 años que siguen sin estar vacunados. Nos encontramos que para que nuestros mayores sean vacunados se tienen que desplazar de pueblos, Cristóbal, de recorrer distancias, porque no se está prestando esa atención en los municipios. Nos encontramos cómo se cierran unidades educativas en la educación pública andaluza y frente a ello, pues desde luego tenemos que estar dando la batalla de forma diaria y en ese camino que recorre la Secretaría General de los Socialistas Andaluces, pues acompañamos desde luego el Partido Socialista en Córdoba. No pasa ni un día en el que no denunciemos los atropellos de la derecha andaluza, no pasa ni un solo día donde pongamos de manifiesto el tanto daño que la derecha está haciendo a Andalucía. Por tanto, os transmitimos muchísima energía, fuerza y que tengáis siempre claro que vamos a estar acompañándoos en ese deseo de revertir la situación en Cataluña. Me quedo con algunas de las cuestiones que habéis planteado. En primer lugar, agradecerle a Ricardo que nos hiciera llegar esa propuesta como coordinador del Grupo Motor en Córdoba, de Cristianos Socialistas, tener la oportunidad de escuchar a Cristóbal esta tarde, fundamentalmente porque él ha planteado una cuestión que en muchas ocasiones también se la plantean los compañeros y compañeras. Desde luego nos ha pasado a nosotros en estos días, cuando nos hemos dirigido a todos los militantes socialistas desde la dirección provincial, invitándolos a participar en este webinar, ¿no? Y había compañeros y compañeras que no entendían, ¿no?, que dentro del Partido Socialista existiera un grupo de compañeros y compañeras que se movían en una corriente que es la de Cristianos Socialistas. Desde luego, es verdad que es poco entendible. Escuchaba a José Antonio en su intervención y decía, bueno, es que nosotros tenemos un representante en Sevilla que es que defiende. Pues, José Antonio, Sevilla tiene muchos tesoros, y tómamelo a modo de broma. Tenéis la Giralda, tenéis el Real Casa, tenéis el Archivo de India, pero de esos tesoros que vosotros tenéis, hijo, Córdoba está plagado. Y lo decía cuando estabas haciendo la intervención, porque, chiquillo, es verdad que difícilmente te encuentres un pueblo de la provincia de Córdoba donde no exista un representante público del Partido Socialista que acompañe a sus pueblos, que acompañe, en definitiva, lo que son las tradiciones, la cultura, la costumbre de los cordobeses y de las cordobesas. Por tanto, es verdad que en cualquier rincón existe pues, ese respeto a la fe cristiana y lo profesamos. Yo declaro, ¿no?, igualmente, formo parte de la vida cristiana de mi municipio, formo parte de una cofradía, he llegado a ser pregonera de la Semana Santa de Montoro y bueno, eso es lo que significa, ¿no?, y viene a ratificar los datos que nos daba Cristóbal. La gente de izquierda somos cristianas y tenemos que separar ese tópico del que os hablaba al principio, de que parece que el cristianismo solamente es asimilable a la gente conservadora o a la gente de derecha. No es cierto. Hablaba de los datos del CIS, ¿verdad, Cristóbal?, donde nos movíamos en una franja muy amplia de votantes al Partido Socialista que está relacionado con el cristianismo. Y me voy a quedar con una última frase, porque creo que viene a definir perfectamente
los valores que representamos desde el socialismo y del cristianismo. Y la decía Cristóbal en su intervención y yo he querido tomarme nota de ella. Hacerlo bien para hacer el bien, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión. Como representantes públicos, desde la responsabilidad orgánica que cada uno tengamos, tenemos que procurar siempre dar lo mejor de nosotros, poniéndole corazón. Y cuando uno le pone corazón a cualquier acción diaria que acometa, es muy difícil equivocarse. Y si uno se equivoca, desde luego no lo hace con una mala fe. Y eso nos va a llevar a hacer el bien. El Partido Socialista es un partido que busca la igualdad, la justicia social, que busca la solidaridad, y estamos en un momento donde la unidad de acción de todo el partido debe estar centrada en una única cuestión, y es no permitir que de esta crisis sanitaria ni una sola persona, ni un solo compañero, ni un solo vecino se quede atrás. Y en ese sentido deben de estar volcados todos los esfuerzos. Ahí van a encontrar siempre al PSOE de Córdoba, pero estoy convencida, Ricardo, que en esa labor nos vaya a ayudar también muchísimo todo el grupo de socialistas cristianos de Córdoba. Sabéis que tenéis siempre la puerta abierta de esta sede provincial, que sois parte del Partido Socialista, que sois una parte nuestra y, como siempre, pues tendréis ese espacio necesario para hacer ver, para visualizar que existe muchos compañeros y compañeras socialistas que son cristianos, que somos cristianos. Muchísimas gracias a todos. Cristóbal, de verdad, de corazón, muchas gracias. Creo que es importante que se desarrollen encuentros de este tipo. Y muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que nos estáis viendo. Un abrazo muy fuerte a los de Córdoba, pero mucho más a todos aquellos que este fin de semana os vais a enfrentar a una situación difícil. Pero de verdad hay que hacerlo con coraje, con valentía, como lo estamos haciendo todos los socialistas andaluces, luchando a diario. La lucha hay que mantenerla desde el corazón y poniendo de nosotros lo mejor. Muchas gracias a todos. Hasta luego, feliz Semana Santa. Muchas. Feliz Semana Santa.